En silencio. Bueno, aquí silencio también. Que, pues, ¿Qué tal? Qué gusto saludarles, bienvenidos, les damos la más cordial bienvenida esta mañana, acá desde diferentes ciudades del continente, ministros competentes del nuevo pacto, listos para compartir la palabra con mucho gusto con ustedes, porque todos los que estamos en Cristo somos ministros competentes que estamos aprendiendo a ser buenos mayordomos de todo lo que se nos ha dado. Así es que bien contentos de estar juntos. Les pedimos el favor a la gente tanto del panel como a usted que nos recibe en sus hogares que compartan, por favor, porque este tema va a ser un tema muy interesante, un tema que nos va a enriquecer mucho como lo que somos administradores en este reino de papá, porque estamos en el reino del Padre. Así es que por favor compartan para que seamos todos edificados y tengamos una mayor comprensión de nuestra tarea aquí en la tierra, que es parte de nuestra herencia. Esposa, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien, esposo, muy contenta y muy contenta de saludar a cada una de las personas que nos están viendo y también un honor de tener aquí a todos los pastores de esta casa. Bienvenidos, y ahí también se está agregando el pastor Rudy con su esposa, pues le damos la bienvenida. Así es. Un fuerte abrazo al pastor Sergio ya en Delicia, recuperándose también ahí del COVID, pero sabemos de que la victoria ya es nuestra. Y Claudia también. Y Claudia, lo que pasa es que no se ve Claudia por ahí. Ya recuperándose. Recuperándose. Aquí tú y yo, esposa, en casa, también ya en una fase de recuperación. Gracias al Señor, siempre estamos en victoria. Fuerte abrazo hasta Delicias al doctor Ugarte. Un fuerte abrazo hasta allá, hasta Argentina, a nuestros hermanos Cázares. Lucy y Carlos allá en Aguascalientes, un fuerte abrazo. Michael Giovanni Orellana, un fuerte abrazo hasta Guayaquil, Ecuador. Nuestro querido Jorge Iniestra, ahí, heredero de la Ciudad de México, un fuerte abrazo. Araceli Hernández en San Luis Potosí, un fuerte abrazo. Y nuestro invitado, que es parte de la familia, le decimos invitado, pero pues somos la misma familia en Cristo, el pastor Rudy Ortegón de Bogotá, Colombia. ¿Cómo así, hombre? Bueno, no es el acento exactamente, ¿verdad? Pero bienvenidos y bienvenidos todos ustedes. Se van a agregar ahorita más pastores de la red en un momento porque están un poquito ocupados. Gracias por recibirnos nuevamente. Hoy vamos a hablar de la mente de dominio y gobierno que debe imperar en nuestra asignación. Vamos a trabajar sobre 3 líneas principales. La mentalidad de gobierno y de dominio en el sentido de no renunciar cuando en nuestra asignación las cosas se complican o se ponen cuesta arriba. ¿Por qué es tan importante desarrollar esta mente de dominio? Tanto para usted, que a lo mejor no es un ministro del micrófono, ¿verdad? A lo mejor usted no enseña, a lo mejor usted es una persona que no está dedicada como los 5 ministerios a estar enseñando, pero también los ministros, los 5 ministerios que estamos dedicados a la enseñanza y a la capacitación del cuerpo, qué diferentes escenarios vivimos y qué mentalidad de gobierno y de dominio tiene que prevalecer para no renunciar. También, esposa, va a ser bien importante cómo se desarrolla la mente de dominio en el sentido de dominar así, ser competentes en nuestra asignación, no solo en el aspecto legal y espiritual, sino prepararnos y cada vez tener mayor conocimiento y entendimiento de lo que hacemos. Y por último, esposa, también vamos a hablar de la mente de dominio en conservar un balance en los ministros que estamos edificando, un balance que es muy importante entre no ser tiranos ni enseñorearnos de los que
son hijos de Dios, pero tampoco somos títeres de nadie, ¿verdad? Porque si no se pierde este balance, en la edificación será muy complejo. La primera pregunta para el panel es, normalmente, ¿por qué se quiere renunciar a la asignación? No estamos exentos. Mucha gente nos ve a los ministros como personas sumamente fuertes, que sí somos fuertes en Cristo, pero personas que a veces nos consideran malamente, porque algunas veces se ha dado esa imagen como personas que no somos atacados en nuestros sentimientos, que no sentimos rechazo, que no haya momentos de duda. Yo quisiera preguntarle al panel y primeramente para darle la bienvenida al pastor Rudy Ortegón. ¿A qué nos enfrentamos, pastor Rudy Ortegón, todos los ministros, incluyendo aquellos que estamos en el ejercicio de llevar a cabo la edificación, que pueda provocar desánimo y que tenemos que ejercer gobierno? Adelante, mi querido pastor. Ok, ¿me escuchas ahí? Ok, un saludo para todos. Qué gusto poder compartir con ustedes. Y yo creo, apóstol, y cada uno de los que están aquí en el panel y los que nos están viendo a través de las redes, creo que pues el mayor impedimento somos nosotros mismos, ¿no? Cuando veo aún en el antiguo pacto, cuando Dios llama a Moisés, cuando Dios llama a Gedeón, siempre hay una confrontación con uno mismo, ¿no? ¿Qué van a pensar si yo soy tatareto, si yo hablo así, si nací de tal lugar? Y creo que la primera confrontación somos nosotros mismos, ¿no? Que no asumimos para podernos exponer. Nosotros creo que como seres humanos nos gusta que nos hablen bien, que hablen bien de nosotros, ¿no? Y el ser expuestos, pues produce algo de temor como qué van a decir, cómo voy a hablar, cómo me voy a expresar. Y siempre la primera confrontación es como, ¿qué dirán de mí, no? Es lo que yo creo inicialmente, apóstol. Ok, Rudy, entonces no estamos exentos los ministros, cualquiera, de pasar por el lado de la crítica, de ser continuamente evaluados, a veces justamente, a veces injustamente, y esto puede provocarnos un desgaste emocional, claro. Por eso la mente de dominio es tan importante respecto a nuestra asignación para no renunciar. Michael Giovanni, ¿qué nos dices de que por qué más situaciones pasamos todos los ministros que a veces nos llevan a cuestionarnos el llamamiento? Adelante, se va el micrófono hasta Guayaquil. Están conectando. Personas que nuestro programa, el cual es de mucha edificación para... Se está cortando mucho. Estamos compartiendo el pan. Y yo me apuesto que una de las... Michael, no, se cortó, se está cortando. Si gustas checar tu conexión. Pero mientras le pregunto al pastor Jorge Iniestra, querido Jorge, ¿a qué más se ve presionado todo ministro, tanto del micrófono como del mercado, para dejar su asignación a un lado? Gracias, apóstol. Fíjese que yo creo que es similar el ministro de mercado con el ministro, como le acaba de mencionar, del micrófono o los 5 ministerios o oficios ministeriales, en el sentido de que todos somos probados en nuestra asignación. Estaba yo ahorita checando algo que había escrito hace tiempo acerca de cómo es que a todos en general padecemos las mismas pruebas, las mismas dificultades. Sin embargo, lo que creo que nos va a hacer salir adelante, pues obviamente es una mente gubernamental. Cuando no educamos nuestra mente gubernamentalmente, lo que suceda en nuestro alrededor va a terminar afectándonos de una manera tremenda. Por ejemplo, esta etapa que acabamos de pasar, la verdad puso a prueba todo esto, puso a prueba el llamado. A mí me parece también que hay que considerar, con todo respeto lo digo con todo respeto, es que mire, a ver si me explico, va de nuevo mi asunto. Adelante, Jorge, adelante, con confianza, mi hermano.
A veces pensamos que todos tenemos que pastorear, a veces pensamos que todos tenemos que predicar. Entonces, o así se enseña en la religión. En la religión, si vas a servir a Dios, pues tiene que ser en un púlpito. Y ahí van entonces las personas, porque así fueron enseñadas, que aman a Dios y dicen, yo quiero servir a Dios, y solo se entiende servir a Dios siendo pastor o estar en un púlpito. Cuando viene la prueba en ese ámbito y no tienes el llamado, porque a lo mejor esa no era tu asignación era ser empresario, no sé, ser comerciante, ser un buen maestro de escuela o de universidad, y no precisamente pastor. Cuando viene la prueba en el ámbito pastoral, muchos avientan la toalla, como decimos en México, avientan los guantes o cuelgan los botines. Esas tres o muchas más formas tenemos de decirlo. Entonces, también muchas veces dentro de esas pruebas que vienen, se prueba esa realidad del llamado. Yo creo que tenemos que estar conscientes que el Señor nos llamó a esto, y si el Señor nos llamó a esto, tenemos que edificar una mente que supere todo lo incidental, porque en todos lados pasan incidentes, que superen lo incidental y que nos gobierne su propósito. Y obviamente eso lo vamos construyendo, lo vamos edificando. Tenemos, como dijimos la semana pasada, tenemos que estar en una renovación continua de nuestra mente, porque vendrán dificultades siempre, no estamos libres de eso. Alguna vez cuando a nosotros nos sucedían cosas, una persona, creo que lo comenté en alguna ocasión, nos decía, ¿y por qué les pasa a ustedes? Y yo después volteaba la pregunta y decía, ¿y por qué no nos puede pasar a nosotros? O sea, nosotros no somos superhombres, no estamos exentos a que sucedan. Hoy lo estamos viendo con este asunto del COVID y todo esto, no estamos exentos, pero lo que sí tenemos dentro es indestructible. O sea, Cristo, y también Cristo se nos imparte como mente. ¿Para qué? Para que esa mente de Cristo, así como a Él nada lo debilitó, si vemos a Cristo con todos los incidentes que también hubieron a su alrededor, ningún incidente lo hizo desertar, lo hizo moverse del propósito del Padre. Y me parece que esa mente, como dice el apóstol Pablo en Corintios, nos la ha dado a nosotros. Hay que edificarla, hay que crecer en ella, porque todos vamos a ser probados siempre. Ese es mi comentario. Excelente. Realmente la semana pasada hablábamos de tener claridad sobre el gobierno de los deseos, que todo deseo se ha llevado al orden correcto, de los que nuestro deseo se alinea a los deseos de Dios y no nosotros alinearnos al deseo del mundo ni a los parámetros del mundo. Definitivamente, Jorge, todos vamos a ser probados. Si no existe una prueba en nuestro llamamiento, va a ser muy difícil, fíjese bien, saber si es genuino. Y segundo, será muy difícil la expresión de Cristo, porque en la prueba lo que más a lo que más aspiramos es que en nuestra debilidad Él se ha mostrado como fuerza. Por eso es tan importante entender que esta mentalidad gubernamental, esta mentalidad de dominio, tiene que prevalecer en todo ministro de este reino de dominio, por causa de que las pruebas son ineludibles. No hay manera de que no seamos probados. Vamos a Guayaquil a ver si ya está bien la conexión. Adelante, Michael. ¿Ahí me escucha, mi apóstol? Ok, ¿me podría por favor repetir la pregunta? Porque como hubo antes un poco de interferencias, no se escuchaba claro. Sí, mi querido Michael, estamos hablando de que todo ministro va a pasar por pruebas y dificultades que nos van a llevar en un momento dado a tener que ejercer una mente gubernamental, porque nadie estamos exentos a que nuestras asignaciones sean probadas. ¿De qué manera crees tú, Michael, que de repente estamos recibiendo esta presión? ¿Qué experiencia has tenido tú cuando has dudado de tu asignación? ¿Qué elementos pueden hacer dudar a una persona para mantenerse en su asignación? Adelante, con toda confianza, Michael. Ok, mi apóstol, ahorita sí se escuchó bien. Yo creo, mi apóstol, que una de los impedimentos que no nos deja proseguir es cuando no entendemos la otredad de Cristo funcionando en el Hijo.
O sea, Cristo, cuando se nos es revelado, automáticamente produce esa luz, esa seguridad en nuestras vidas, donde nos enseña de que a pesar de las circunstancias terrenales que nos toque vivir, nos toque pasar, nuestro llamamiento es celestial. Vemos la historia de Pablo, que a pesar de las circunstancias que le tocó pasar, donde fue perseguido, donde fue traicionado, él sabía que el llamamiento que había recibido no era de parte de los hombres. Él, yo creo, yo me imagino y estoy más que seguro que se pudo haber sentido afligido, triste, desesperado, traicionado, pero sabía él que a donde tenía que llegar estaba por encima de toda circunstancia. Y en lo personal, pues sí, me ha pasado más de una vez, como se ve en pantalla, soy joven, somos jóvenes, por favor, déjenme incluirlos a todos. Y sí, junto a mi esposa nos hemos sentido en un proceso donde la asignación que hemos ido cumpliendo a través de los días, a través del tiempo, han golpeado tanto a nosotros cuando queremos llenar nuestras expectativas y no dejamos que el Señor sea a través de su Espíritu guiándonos al lugar correcto. Pablo dice que quería ir hacia un lugar y el Espíritu se lo impidió. Y yo creo que más de lo que todos los que estamos aquí, creo que hemos experimentado eso de que hemos querido hacer algo, pero el Espíritu nos ha impedido, porque no es por ese lugar. Entonces, a pesar de toda circunstancia, a pesar de toda aflicción, problema que nos toque pasar, tenemos que proseguir a la meta. Así es, mi querido Michael. Así es. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero cuando hay la certeza de la asignación, nosotros operamos en la fortaleza interior de Cristo, Cristo en nosotros. Esposa, ¿por qué más se puede desanimar una persona en su asignación? Adelante, esposa. Bueno, pues creo que todo lo que ustedes han aportado es algo muy excelente, muy bueno, y me asumo a esto porque todo eso es muy valioso. Pero creo que también una de las cuestiones, creo que 3 cosas que podría decir es dejarse dominar por lo sensorial, dejarse dominar por el sentimiento, no tener dominio sobre las emociones, porque ese es un factor muy importante. No podemos dejar a un lado eso. Mientras tengamos carne, vamos a seguir teniendo pues la vista, los sentidos, y dominarse por esas situaciones es como un agotamiento, porque nosotros no somos quienes nos vamos a manejar por lo sensorial, sino por lo que ya es como obra consumada. Otra de las cosas es pasar la prueba, como lo comentabas ahorita, todos somos probados en nuestra fe, en nuestra asignación, en nuestra resistencia. Al no permitir, al dejarse a un lado por la prueba, al no tener fortalecido el carácter que viene de Cristo, y nos queremos rendir porque esa prueba no la pasamos. Creo que tenemos que estar bien conscientes que la prueba van a estar desde que nacemos hasta que terminemos en esta tierra, y mentalizarnos que vamos a pasar pruebas para que no podamos vivirnos en una falacia donde decir no hay pruebas. No, al contrario, hay muchas pruebas y tenemos que ir fortaleciendo. Y otra que no quiero dejar de pasar porque creo que es algo muy importante, la falta de capacidad en nuestra asignación. Tenemos una asignación muy específica cada uno de nosotros, que todos nosotros formamos un cuerpo para un solo propósito, el propósito del Padre. Pero dentro de nuestra asignación, a mí me toca ser la responsable en capacitarme. Eso va a llevar responsabilidad, va a llevar orden, va a llevar disciplina, y eso a veces va a fallar en el aspecto donde no me quiero capacitar o lo quiero ver como algo místico que salga del cielo o que salga por arte de magia, y al vernos incapacitados, pues queremos hacernos a un lado por eso, por exponernos de alguna manera no capacitados, ¿verdad? Bueno, ya se me adelantó en el siguiente tema, pero ahorita vamos a entrar ahí. Pero creo que el pastor Rudy y luego el apóstol Rafael quieren platicarnos. No estamos exentos, de veras, no estamos exentos nadie de que en algún momento perder la confianza en este llamamiento. ¿Qué más factores hay ahí presentes, pastor Rudy? Vámonos hasta Bogotá.
Pues apóstol, complementando un poquito lo que dice la pastora Rosy, creo que aparte de ser el primer enemigo nosotros mismos, nuestro miedo y nuestra miedo a la crítica, también creo que tiene que ver mucho con quién es nuestro mentor, quién nos está enseñando acerca de esa mentalidad. Porque creo que muchos en algún momento fuimos mal enseñados o mal enfocados y uno va a repetir esas enseñanzas de los mentores que uno tuvo, ¿no? Entonces, si hay alguien que no está alineado a la mentalidad de gobierno, la mentalidad y la mente de Cristo, pues va a pensar más como un pensamiento religioso y eso es lo que vamos a transmitir nosotros también y vamos a recibir. Creo que un enemigo también, no estoy hablando que los enemigos son los mentores, sino estoy hablando de la ignorancia que pudiera existir al enseñar en ese mentoreo también como discípulos, ¿no? Claro, un mentor no tiene la responsabilidad solamente de enseñar conceptos, sino de mostrar el carácter de haber sido probado. Todo aquel que aspire a ser un mentor, como ustedes lo son de muchas personas, sería muy complejo que ustedes ejercieran una mentoría sobre los demás o hacia los demás si el carácter no ha sido probado. Realmente enseñar conceptos bíblicos lo puede hacer cualquiera, pero un mentor tiene que haber experimentado esta vida que le ha formado un carácter y lo ha llevado definitivamente a una mentalidad de dominio para que en los tiempos y momentos de desesperación no se utilicen elementos del mundo para satisfacer la pérdida que hay en la prueba. Normalmente entramos en pruebas por situaciones diferentes, pérdidas de algo. Sí, la realidad es que es la pérdida a veces económica, a veces es una pérdida de salud, a veces es una pérdida relacional. Y cuando el carácter gubernamental de Cristo no está presente, cuidado porque el ministro puede caer en la tentación o de renunciar o de utilizar metodologías que no provienen del reino para recuperar esa pérdida porque no ha confiado en lo que opera en él. Por eso Efesios 3:20 es tan claro, dice que él, lo que está dentro de nosotros, tiene una capacidad que es mayor a veces de lo que podemos pensar o pedir inclusivemente, porque esta mente gubernamental tiene que estar alineada a las capacidades que operan en nosotros. Muchas gracias, Pastor Rudy, y nos vamos hasta Delicias, doctor. ¿Qué nos puede decir del tema? Bueno, voy a hacer algo repetitivo, quizás no todos lo han oído, pero un consejo que yo recibí cuando antes de empezar a pastorear de un hombre muy sabio, y Carlos Chávez lo conoció muy bien, don Elmer Koyman, en Aguascalientes precisamente. Y yo le preguntaba, ¿verdad?, qué consejo me daba para empezar el ministerio. Y me dijo, no con estas palabras que voy a usar, pero esto es para provocar un boom de repente, ¿verdad?, que me debía de transformar en paquidermo. ¿Qué quería decir con eso? Quería decir que un pastor, un líder, debe tener una piel suficientemente gruesa para poder resistir y aguantar los lancetazos en una selva, por ejemplo, los piquetes de los mosquitos, ¿verdad? Tener una piel engrosada para poder resistir, claro, no en una forma pasiva, pero poder resistir y no dañarse tanto con la oposición, la mentira, la injuria y aún las calumnias que se puedan levantar contra un ministro del Señor. En segundo lugar, son tips que les estoy dando. Me gusta mucho, como dice el apóstol Balistreri, una clase magistral que le oí yo sobre Efesios, y agarró versículos y decía él, estos son como los proverbios, son pequeños, pero dejan una enseñanza grandísima. El segundo tip que quiero dar, y esto no es de un ministro, es de un gran poeta de mi tierra, decía, la virtud
está en ser tranquilo y fuerte. Esto me lleva a mí a que en vez de ser bravío, combativo, un hombre dispuesto a sacar la espada para deshacerse de sus enemigos, debe de tener tranquilidad, fortaleza, porque es cuando tenemos estas actitudes en nuestra vida, cuando mejor podemos sortear toda la avalancha de cosas que se vienen contra nosotros. Claro que no es en nuestra propia fortaleza, es en la fortaleza de Cristo. Otra cosa muy importante que yo veo, analizar cuando cedemos el micrófono, porque esto es muy doloroso, a una persona de nuestra congregación para compartir la palabra, pues que sea una persona completamente convencida de que en la casa hay un sendero, hay una revelación y hay por ejemplo, para poner un ejemplo, en nosotros es la verdad presente, pero si nosotros le damos a alguien la oportunidad de compartir y empieza a hablar en contra de eso, pues esa es una cosa muy seria y muy dolorosa de las personas íntimas de nosotros. También es muy importante pues el crecimiento espiritual en el fruto del Espíritu y la palabra de Dios. Cuando viene eso y viene el desánimo, inmediatamente combatirlo. Ahí sí, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra esa ataque que viene de las tinieblas en nuestra contra, y debemos de tener la palabra y las armas disponibles para hacerle frente a eso que nos está molestando. Como dice el apóstol Pablo, que debemos levantar el escudo de la fe para apagar ¿qué? Todos los dardos incendiarios del maligno, que pueden ser nuestros mismos congregantes, ¿verdad? Para entenderlo, aunque doloroso a veces. En tercer lugar, en otro lugar, no, ya perdí la cuenta en cuál lugar voy, pero otra cosa muy importante, tener presente una máxima, una verdad que se conoce no solo en la fe, sino en el mundo secular, en la política, que desgraciadamente ahí machacan este principio ético y lo destrozan, que es que el fin no justifica los medios. Los medios siempre deben ser a la altura de la ética y la moral cristiana para que tengan este resultado y para que la gente que tiene discernimiento pueda ver que todo lo que estamos usando está dentro de la ética, dentro de la moral, dentro de los principios y dentro del fruto del Espíritu Santo. Como es, yo he visto desgraciadamente en algunos ejemplos pastorales, que cuando un pastor se siente ofendido, empieza hasta a levantar falsos de aquella persona, ¿verdad? Y eso no puede ser, porque claro, se está defendiendo una cosa muy importante, pero el fin no debe justificar un medio que no es aceptable a los ojos, a los principios de Dios y al fruto del Espíritu Santo. Eso es mi aporte en este momento. Bueno, muchas gracias, doctor. Definitivamente una mentalidad de gobierno. Estamos hablando mentalidad de gobierno, de dominio a la hora de la prueba. ¿Por qué tiene que prevalecer esta mentalidad de gobierno, Pastor Sergio, ante tantas circunstancias que pasamos todos los ministros, no solamente los que enseñamos, sino en el nuevo pacto, los ministros de este nuevo pacto? Adelante, Pastor Sergio. Sí, en definitiva creo que aún y cuando no necesariamente renunciemos a llevar a cabo el propósito eterno o ser partícipes de él, que fuimos partícipes de él en cuanto fuimos insertados en
en Dios mismo por medio de Jesucristo, pero una cosa es que estemos legalmente en esto y otra que lo estemos manifestando, y eso depende totalmente de lo que usted dice, apóstol, del gobierno que hay sobre nuestras vidas. Y creo yo que aun y cuando se puede flaquear, primero, si se renuncia a ello es de que probablemente nunca se entendió o no se tiene con suficiente claridad lo que esto es. Cuando se entra en un estado de reposo, no de reposo, pero de falta de efectividad en esto, pues hay varios factores que son importantes determinar. Primero, el hecho de que la mentalidad tiene que ser una mentalidad de acuerdo a Cristo, obviamente. Y la eclesía ha tenido una mentalidad equivocada a lo largo del tiempo, de verse como una iglesia sumisa, como una iglesia de alguna manera pobrecita, de alguna manera como que si Dios quiere, no teniendo un entendimiento claro que realmente somos la expresión gloriosa de Dios por medio de Jesucristo en nosotros. Entonces, primero tiene que haber esa claridad y tener una mentalidad victoriosa, porque en realidad es Cristo mismo, o debería ser Cristo mismo manifestándose por medio de nosotros. El hecho de que haya situaciones complicadas, bueno, el mismo Jesús las tuvo, ¿no? Hubo situaciones difíciles, él constantemente estaba en un asedio por los saduceos y también los fariseos para atraparle, para hacerle caer en contradicciones, etcétera. Y sin embargo, él seguía firme en su propósito porque sabía lo que tenía que hacer. Entonces creo que tiene que haber una claridad importante, ¿verdad? En lo que hacemos. Y desgraciadamente la eclesía se ha contaminado mucho de mentalidades diferentes a la mentalidad del reino, a cuestiones humanistas, a muchas cosas de este tipo. Entonces, como decía el pastor Rudy, es necesario tener una buena mentoría, el ser enseñados de una manera correcta, ser gobernados, como decía usted, apóstol, manifestar realmente lo que gobierna nuestras vidas. No significa que no tendremos problemas. Dice la Escritura, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido. Pero cómo reaccionamos ante esos problemas dependerá o hará notar cuál es la vida anástrofe o el estilo de vida que estamos manifestando. En pocas palabras, el gobierno que estamos manifestando en nuestras vidas, que tendría que ser la ley del espíritu de vida en nosotros, o la vida Zoe. Entonces, en ese sentido, creo yo que es importante tener en cuenta todo esto para poder ser verdaderamente manifestantes y no ser ignorantes de las maquinaciones de todo lo que es el sistema anticristo. Generalmente la religión es el principal opositor del reino y de la expresión misma de Cristo, y es quien quiere atraparlo, confinarlo y crucificarlo. Entonces debemos de estar conscientes de eso para ser efectivos, y como dice la Escritura, no os amoldéis a este siglo. Entonces debemos de conocer qué es lo que es el sistema anticristo, para no estar o no dejarnos envolver en estas cosas, y que sea el gobierno de Cristo en nuestras vidas el que manifieste su propósito en todo momento. Habrá problemas, sí, pero el gobierno de Cristo en nuestras vidas nos hará crecer en el carácter, hará que haya un mayor incremento de Cristo en nosotros, y aunque haya ciertas distracciones, ciertos padecimientos, estando firmes en la mentalidad de Cristo en nosotros, siempre seguiremos adelante y siempre adelante, y siempre caminando dentro del propósito eterno. Gracias, Pastor Sergio. Creo, antes de pasar el micrófono hasta México con nuestro querido Jorge, que ha habido frases que se han quedado de una manera religiosa, que es lo que ha provocado que mucha gente entre en duda en lo que cree. Por ejemplo, Dios siempre tiene el control. La Escritura no habla de un control divino de todas las cosas. Y esto le ha traído a muchos creyentes esa zozobra. Cuando viene la prueba, cuando viene en los momentos críticos, entonces la gente pregunta, ¿no que Dios tenía el control? Y esto, qué bueno que estamos tocando este tema para que la gente que no es un ministro de la predicación sepa que todos nosotros pasamos por las mismas vicisitudes y problemáticas que el que
es un ministro en la economía, es un ministro en la medicina. Cuando nosotros hablamos del control divino, tendremos que acotar que definitivamente todo lo que está bajo su diseño, esto es muy importante que lo aprendamos, tarde o temprano, fíjese bien, a esto le podríamos llamar control, pero a mí me gusta más bien llamarle orden y gobierno. Todo lo que está bajo diseño y todo lo que se somete a su autoridad, aun cuando pase por pruebas, aun cuando pase por vicisitudes, terminará trayendo inclusive a nuestra vida un incremento de algo que tenga que ver con él. Pero mucha gente vive su vida fuera de esta mentalidad de gobierno y de dominio en Cristo, y aún así dice que Dios está en control de todas las cosas cuando Dios nos ha otorgado a nosotros las capacidades para que nosotros escojamos si nos gobierna una mentalidad terrenal o esta mentalidad gubernamental que viene del reino de Dios y no de un sistema anticristo. Por eso es que hay tantos clichés y hay tantos conceptos que no tienen que ver nada con las realidades espirituales. Así es que nosotros, los hijos de Dios, escojamos pues tener una mentalidad alineada al gobierno y al diseño, y ahí podremos tener la certeza de que todo a su tiempo producirá algo para bien. Adelante, mi querido Jorge. Sí, gracias, apóstol. Esto último que está comentando está muy interesante. El día domingo, yo en la palabra que compartía, comentaba que Dios no tiene, es fuerte, pero es la verdad, Dios no tiene control de mi vida. O sea, Él me da luz, su vida es luz. Y que ahí está un problema que tenemos, que queremos que Él nos controle, pero esa es una irresponsabilidad porque en el fondo lo que queremos es que Él haga todo, que Él tome las decisiones, que Él me arregle el camino, pero no, Él me da luz, su vida en mí funciona como luz. Entonces yo decido a la luz que Él me da. En la luz que Él me da, yo voy decidiendo. ¿Por qué? Porque si somos gobierno, somos un sacerdocio real, pues lo que hace un gobierno es que toma decisiones. No puede ser que pensemos que el Señor nos controla, decía yo el domingo, pues si no somos títeres, Él no tiene títeres. Él nos da su luz, nos muestra el camino y entonces tomamos nosotros decisiones. Eso es muy, muy cierto. Y el apóstol Pablo lo hizo así. Él tomó decisiones, las decisiones en base a qué? A la revelación, a la luz que estaba teniendo del Señor. Iba yo a decir algo, porque todos somos probados, y a todos los ministros que nos escuchan, que sé que nos pueden escuchar ahorita en vivo o en las repeticiones de esta transmisión escucharán, me encantaría que meditáramos esto. Todos somos probados por ejemplo, en lo financiero. Ahí tendrás que tomar decisiones. Todos somos probados en lo familiar. Allí también tendrás que tomar decisiones. Todos somos probados en las falsas expectativas ministeriales. Y la prueba es buena porque viene a mostrarnos las cosas que son falsas, que hemos creído que el ministerio nos va a dar, que el ministerio nos va a ofrecer, y cuando muchos llegan al ministerio se dan cuenta que es otra cosa de cómo se los platicaron, por decirlo así. Vamos a ser probados en lo relacional y por supuesto vamos a ser probados en carácter. Y permítanme leer algo en 2 Corintios. Lo leo rápido, capítulo 6. Dice el apóstol Pablo: en todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Eso me encanta. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Probamos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros,
pero nos llaman impostores. Nos ignoran aún cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no nos han matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Quería comentar Excelente, definitivamente. A mí me gusta de todos estos versículos cómo culmina. Poseyéndolo todo, dice otra versión, ya poseyéndolo todo. ¿Por qué? Porque para el Padre poseer a Cristo es poseerlo todo. Si nosotros operamos en la mente de Cristo, será una mente gubernamental. Yo quiero decirle a las personas que nos están recibiendo, estamos hablando de lo que se sufre en el ministerio pastoral, ¿verdad? No vamos a esconder esta situación porque todos tenemos que ser probados para nuestra dependencia de la vida Zoe. Otra vez, lo voy a repetir. Todos tendremos que pasar. No hay manera de no pasar por dificultades. No hay manera de no pasar por la prueba para poder experimentar esta vida Zoe que nos saca a flote, que esta vida Zoe la experimentamos tanto en la abundancia como en la escasez. Lo que pasa es que es muy fácil hablar de la vida Zoe cuando todo va bien. Es muy fácil hablar de la vida Zoe cuando estamos en épocas de cosecha, pero a veces no es fácil hablar de la vida Zoe en la época de la siembra. No es fácil hablar de la vida Zoe en momentos de ataque, de traición. Ahora, nosotros también tenemos que tener claro esto. Todo ministro, aunque no sea del púlpito, va a pasar por traiciones, va a pasar por escasez financiera a veces, va a pasar por la calumnia, va a pasar por tentaciones. ¿De dónde proviene? Aquí viene la siguiente pregunta. ¿De dónde proviene la mente gubernamental entonces para nosotros no renunciar en momentos de crisis? Así es que le mando esta pregunta hasta Aguascalientes, querido Carlos. ¿De dónde proviene la mente gubernamental? Muchas gracias. Creo yo, estoy convencido de que, como hablaba Jorge hace rato, decía cosas que el apóstol Pablo vivió, un sentido de causa. Eso es lo que nos debe de llevar a las decisiones correctas. Yo recuerdo bien cuando los conocí a ustedes. Nunca se me va a olvidar esa frase cuando usted, apóstol, me habló y me dijo, ustedes saben que esto es otro orden. Ustedes tienen que empezar a entender que esto de la verdad presente, esta vida en el nuevo pacto es otro orden. De allí tiene, creo que, partir el concepto de la toma de decisiones con un sentido de causa. Me gusta y quería yo compartir hace un rato, porque Jesús de Nazaret dijo algo. En el mundo tendrán, ¿qué dijo? Aflicción. O sea, él no nos eximió de la aflicción, pero dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Y creo que en este aspecto podremos entender y podemos llevar a cabo en la práctica un sentido de causa. Por esta causa, dijo el apóstol Pablo, por esta causa yo padezco persecuciones, he padecido naufragios, he tenido esta situación, he tenido peligros de los de adentro, dice, y persecuciones también de los de adentro y de los de afuera. Y creo que esto nos lleva a entender que como ministros, como encargados de una obra, yo quería decir esto también hace rato, hoy en día se les habla a los jóvenes acerca de la presión de los coiguales, ¿verdad? De no ceder a la presión de los coiguales. Y creo que nosotros como ministros también necesitamos no ceder a la presión de los coiguales que también están en el ministerio, en el pastorado, cuando llegan con preguntas como, ¿y cómo te va? ¿Y cuánta asistencia tienes? ¿Y cuántos likes le dan a tus transmisiones? Y todo esto empieza a traer un desánimo y entonces empieza a generar una presión. Y yo creo que
como bien decían otros que ya han aportado, nuestra dependencia está en ese llamado, saber que este llamado no lo hizo ningún hombre, sino que es de parte de Dios y que aquí estamos aprendiendo y fortaleciéndonos en todo momento. Creo que esto pudiera... Gracias, Carlos. Claro que sí. Y quiero mandar el micrófono hasta Denver, Colorado, con nuestro querido Pedro, que estaba ocupado, pero qué gusto tenerte aquí, mi querido Pedro. ¿De dónde proviene una mente gubernamental, Pedro? ¿Cómo se puede crecer en una mente gubernamental cuando tenemos que expresarla en el tiempo de la prueba? Adelante, mi amado Pedro. Gracias, apóstol. Primero un saludo para todos y una disculpa porque, como dice usted, venía tarde, corriendo, pero llegué, gracias a Dios. Y la pregunta es puntual y debemos entenderla a la luz de la Escritura para poder responderla a la luz de la Escritura. Nosotros no podemos tener una mente gubernamental en nuestra carnalidad, en nuestra mente terrenal y en nuestra mente material. Eso tiene que proceder necesariamente del Padre. Y nosotros lo tenemos. El punto es que lo tenemos como nosotros. La Escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, mientras no haya una mentalidad corporativa, no hay un activar de la mente de Cristo, porque no dice que tú y yo, o que yo y los demás tenemos, sino que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces es necesario activar eso y desligarnos, empezar a ligarnos cada vez más del yo adámico, del yo terrenal, del yo fracasado, del yo inhabilitado y del yo impenitente, si se quiere, para empezar a desarrollar una verdadera identidad de hijo que no puede ser lograda sino a través de la mente de Cristo. Soy un convencido, apóstol, y toda la audiencia, que una vez que podamos meternos en esa plataforma de pensamiento y activar en nosotros la mente de Cristo, podremos entonces movernos en un ámbito de mayor nivel gubernamental. Si de eso se trata la pregunta, creo que ahí tenemos que llegar para empezar a desarrollar lo que es cierto. Ante esta situación de pandemia, entre comillas, la iglesia no se ha movido con mentalidad de gobierno, ha rehusado su papel gubernamental, ha rehusado el papel corporativo que tiene que jugar en estos momentos tan importantes de la historia de la humanidad y ha venido quizá y en algún punto reculando en sus responsabilidades y en su llamado. Esto no puede seguir de esa manera y tenemos que apelar a la mente de Cristo con carácter gubernamental para poder ejercer la función a la que hoy estamos llamados, ser luz del mundo y sal de la tierra. No podemos ser luz del mundo si seguimos escondidos, no podemos ser sal de la tierra si seguimos silenciosos, nuestra voz debe ser escuchada y es importante lo que usted decía, empezar a separarnos de esos clichés religiosos, como que Dios está en control, como que podemos o no podemos, porque sabemos que sí podemos. Y hay otra serie de clichés religiosos que nos inhabilitan, que castran la mentalidad de gobierno en nosotros. Pero creo que si para finalmente poner la cereza en el pastel de la respuesta, si hemos de ejercer una mentalidad gubernamental, ha de ser ejercida sí y solo sí desde la mente de Cristo. De otra forma, seguiremos operando bajo nuestra propia mentalidad y allí de esa manera nunca vamos a llegar. Así es, mi amado Pedro, muchas gracias. Desde el huerto, allá en tu casa, este huerto renovado en Cristo, por supuesto. Un abrazo. Vamos con el pastor Rudy Ortegón. Pastor Rudy, adelante. Bueno, apóstol, pues complementando un poco con las buenas tardes también para el pastor Pedro, es precisamente eso. ¿De dónde proviene la mentalidad gubernamental? Es sí, solo sí, desde la mente de Cristo. ¿Que quiénes tienen esa mente? Nosotros, los hijos de Dios, poseemos y tenemos esa mente de Cristo. Aquí el gran interrogante es ¿qué tanto de la mente de Cristo que ya tenemos precisamente está gobernando en nosotros? O sea, es un sí, es una realidad la mente de Cristo, pero ¿qué tanto de esa mente nos está gobernando? Ese renovar nos cambia la manera de pensar,
volviendo a cuando somos probados, esa mentalidad ya no nos hace ver que Dios nos castigó con una prueba, ¿no? Que Dios me envió esto como castigo porque algo hice mal, sino que la mentalidad gubernamental cambia, como lo hizo el apóstol Pablo: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, esto ya es bajo una mentalidad de gobierno, porque entendemos que las pruebas producen un eterno y excelente peso de su gloria. Entonces, la manera como nosotros pensamos, sí o sí, debe ser los pensamientos de Dios a través de la mente de Cristo. No es, vuelvo a lo mismo, y qué pena ser incisivo, no es como me enseñaron en ciertas costumbres religiosas, que yo tengo que hablar o pensar así. No, a veces debemos hacer un control al suprimir y alinearnos a la mente de Cristo, sí y solo sí. Cuando pasamos por pruebas y dificultades, mi pensamiento personal es que el éxito de la prueba es cuando morimos a nuestro pensar. Cuando ya en esa prueba ya no pensamos nosotros, sino ya ese Cristo mismo con sus pensamientos, con su vida y con su gobierno, y ahí es donde podemos gloriarnos en las pruebas, porque Cristo fue formado en nuestra mente, en la mente gubernamental. Claro que sí, mi querido Pastor Rudy. Si se fijan, todo el mensaje de Cristo, todo el mensaje de Cristo apelaba siempre a un solo tema. ¿Lo tiene claro cuál era? Sí, lo tiene claro cuál era. Era el reino. Mientras no se transicione, mientras no entremos y pasemos de la manera más rápida a una mentalidad de religión. Fíjese bien las mentalidades a las que se tienen que renunciar para poder nosotros manifestar el potencial que está ahí de reino. Otra vez, las mentalidades que se tienen que suprimir es una mentalidad religiosa, es una mentalidad de misticismo, es una mentalidad ligada solamente a ciertas características o parcialidades del carácter de Dios. Si estas tres mentalidades, parcialidades del carácter de Dios, misticismo y religiosidad, no son arrancadas de nuestra mente, la mentalidad de reino, que es la mentalidad de donde proviene lo gubernamental, será muy difícil que sea expresada. Por eso es que Jesús siempre, absolutamente siempre tuvo bajo gobierno emociones. Tuvo bajo gobierno el conocimiento de la voluntad perfecta del Padre. Tuvo bajo gobierno el no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, él podía apelar solamente a parcialidades del carácter de Dios, como libérame en vez de que se haga tu voluntad. Mientras no se transicione de una mentalidad religiosa, mística y parcial, es muy difícil que la mentalidad de reino sea expresada. Esta mentalidad de reino es la mentalidad gubernamental que nosotros obtenemos mediante la mente de Cristo. Adelante, Pastor Sergio. Sí, precisamente quería comentar en relación a esto del reino, apóstol, que debemos de entender que el reino es un aspecto de Estado, es un aspecto de gobierno, y es lo que rige obviamente a la eclesía. El reino de Dios es la manifestación del gobierno de Dios a través de todos nosotros. Y pues obviamente está ligado y va pegado con el propósito eterno de darse a conocer el Padre, porque el Padre no se puede dar a conocer si no está su gobierno presente en su eclesía. Y se me vino a la mente un ejemplo a lo mejor actual, no sé en otros países cómo lo llamen, y jamás con una intención de ofender, sino totalmente didáctica, de que, bueno, acá en nuestro país se le empezó a llamar a los jóvenes que no querían hacer nada, ni trabajar ni estudiar, se les llamaba ninis, ¿verdad? Ni trabajan ni estudian. Entonces, desgraciadamente esto sucede también dentro del cuerpo de Cristo. Hay personas ninis, ¿verdad? En el sentido de que al no estar bajo el gobierno de Dios, ni estudian, ni avanzan en su crecimiento personal, ni tampoco trabajan, es decir, no son productivos, y debemos de entender que el reino de Dios es productivo. Entonces, bajo este entendimiento,
debemos de saber que precisamente el no llevar nuestras vidas bajo un gobierno, el gobierno de Dios, pues podemos llegar a ese estado de niños, como lo manifiesta la escritura, que nada difiere el niño del esclavo, que aún siendo lo dueño en todo, no lo puede de alguna manera manifestar o de alguna manera poder disfrutar. Entonces, ese gobierno, esa falta de gobierno en nuestras vidas, pues definitivamente nos hace inoperantes. Nuestra mentalidad debe cambiar y creo que sobre todo nuestra mentalidad latina, si ustedes han escuchado, y esto les digo que no es un afán de crítica, yo creo que lo van a entender ahorita que lo explique. Por ejemplo, en Estados Unidos, Apóstol, las ayudas sociales de gobierno, cuando una persona llega a necesitar a recibir una ayuda de gobierno, en muchas ocasiones llega a ser vergonzoso, incluso a veces ni siquiera la quieren tomar, porque lo sienten como una situación de verse débiles, de verse como que no pueden hacer algo, y es hasta cierto punto algo ofensivo, etcétera, etcétera, ¿no? No estoy diciendo que cuando una persona lo necesita lo pueda hacer, incluso la gente que lo llega a ocupar dentro de estos sistemas lo ocupan únicamente como un empujón para poder agarrar vuelo y volver otra vez a salir adelante. Entonces, muchas veces en nuestra mentalidad latina tenemos un pensamiento, una mentalidad de dependencia y que nos inutiliza o nos hace inoperantes en ese sentido. Y como decían ahorita, estamos esperando a que Dios haga todo, ¿no? A través de nuestras vidas, siendo que nosotros tenemos la decisión y el libre albedrío para poder actuar, sabiendo que tenemos todos los recursos de Dios y todo lo que necesitamos para poder cumplir con ese propósito. Entonces, si entendemos esto, debemos de saber que no podemos ser ninis porque debemos ser manifestantes del reino, y eso de alguna manera refuerza la idea de que vamos a ser manifestantes de lo que realmente gobierna nuestras vidas, ¿no? Entonces, en ningún momento podemos ser ninis, debemos de ser personas que somos manifestantes del gobierno de Dios en nuestras vidas, y que independientemente de la situación que podamos estar pasando, siempre vamos a salir victoriosos, porque la victoria ya ha sido consumada a través de Cristo, y solamente en ciertas áreas de nuestra vida se requiere tiempo para esa manifestación, pero la decisión, el gobierno, la ejecución del propósito eterno siempre debe ser la decisión en la vida de un hijo de Dios que entiende la victoria de Cristo. Gracias, Pastor Sergio. Concluimos antes de pasar a Salta con nuestro querido Juan, que tanto gusto nos da. El que no conoce los principios del reino, fíjese bien, aquí me voy a poner un poquito más maestro. El que no conoce los principios del reino, el que no conoce la naturaleza del reino, el que no conoce el poder del reino, el que no conoce el destino del reino, el que no conoce la operatividad del reino, va a tener casi siempre una mentalidad mística y religiosa. Por eso esta transición al reino tiene que ser profunda. No puede ser superflua, porque si no caeremos en dichos cristianoides, en el sentido de humanismo cristiano. Échele ganas, mi hermano, a todo aquello que fuimos expuestos como motivación cristiana, pero nosotros no somos gente que esté motivada por humanismo cristiano, sino que tenemos una certeza y una claridad de que este reino es un reino inconmovible, que no se va a establecer, que ya está establecido. Por eso el que no aprende de reino será muy difícil que tenga una mente gubernamental. Vámonos hasta Salta con nuestro querido Juan Humano. ¿Cómo está, Apóstol? ¿Me escucha? ¿Cómo anda usted? Un gusto a toda la familia. Tan solo quería sumarme a lo que estaba diciendo, y realmente creo yo que es muy importante, vital, que podamos entender que, como enfatizaban los hermanos también, que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas, pero hemos sido trasladados no a una religión, sino hemos sido trasladados a un reino, al reino de su amado Hijo. Pero me quedaba en la pregunta que usted hacía hace rato, la mentalidad, la mente gubernamental, ¿de dónde es que viene?
Y ahí es donde me sonaba la mente, esta mente gubernamental viene o está intrínseca, digamos, en la naturaleza que portamos, en esta vida, en este orden del espíritu de vida que ha sido impartido en nosotros, y esa nueva naturaleza tiene esa esencia gubernamental. Yo los mandamientos, recordaba, y cuando los primeros mandamientos, digamos, eternos, dados por Dios allí en el jardín del Edén, miraba que esos primeros mandamientos, antes que diera los 10 mandamientos a Moisés, fueron de gobernar, sojuzgar, señorear, y miraba con ello que ese era el marco original de la mente que nos fue dada en Cristo a través de esta nueva naturaleza que portamos, esa orden que le fue dada al primer Adán, digamos allí, de gobernar, sojuzgar, señorear, hablaba de esa esencia primaria que nos ha sido dada una naturaleza de gobierno que tiene que ser desarrollada, y cada día obviamente tenemos que caminar en ese entendimiento para entender realmente la vida de gobierno, la naturaleza de gobierno que portamos. Excelente. Eso quería compartir tan solo, Amado. Gracias, querido Juan. Claro, cuando la naturaleza se une al entendimiento y van unidas en una realidad, nadie lo va a detener, aunque pase por pruebas, aunque pase por situaciones complicadas. Hasta nos vamos a reír de las circunstancias. Se nos acabó el tiempo, pero hay 2 participaciones y las vamos a oír, porque todos aquí, ministros competentes del nuevo pacto, estamos para aprender unos de los otros. Adelante, esposa, y luego Jorgito Iniestra hasta México. Bueno, creo que al momento de recibir la vida de Cristo, todos aportamos la mente de Cristo. Ya está en nuestra vida. Pero la gran diferencia es que la mente de Cristo, la mente gubernamental, se tiene que desarrollar. Y es debido a eso se va desarrollando de acuerdo a la exposición de la palabra, que es la verdad presente. Ahora lo que nos corresponde como nuevo pacto también. Eso nos va a generar una identidad de hijos de un reino. Por lo general se ha educado, la mayoría de las personas se ha educado como una mente sacerdotal y no una mente de reino. Entonces creo que tenemos que exponernos, ser selectivos. Aquí sí creo que debemos de ser muy selectivos y seleccionar bien la exposición, la capacidad, la educación que nos vamos a estar, ahora sí, discúlpenle otra vez la repetición, exponernos, porque eso nos va a crear una mentalidad de reino y una mentalidad de gobierno. Así es, esposa. Siempre, siempre nuestros mentores pueden marcar una diferencia. Ya tenemos una dieta balanceada y tenemos una dieta selecta. Me refiero a la espiritual, ¿verdad? Adelante, Jorgito. Sí, gracias, apóstol. Nada más iba a comentar esto breve. ¿Qué hemos hecho por no entender esto en la iglesia tradicional? Por no entender de dónde viene, dónde surge, cuál es la fuente de la mente gubernamental. La verdad, hemos llenado a la iglesia de cursos de liderazgos, de curso de cómo ser líder, de cómo ser cabeza, de cómo ser, y la hemos llenado más de un entendimiento de jefes. Entonces, yo quería terminar con esto. ¿Quién era y quién en la tierra es el que ha expresado en una mayor plenitud una mente de gobierno, una mente de reino? Pues nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Él dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, eso es extraordinario. No puede haber una mente de gobierno y de reino que no esté gobernada por Dios. O sea, es extraordinario porque eso trae la salud en nuestro correcto gobierno como hombres reyes sacerdotes con mentalidad de gobierno y de reino. Qué extraordinario que nuestro Señor Jesús nos dio el ejemplo. Somos gente de gobierno, pero gobernados por Él. Entonces tendremos un liderazgo saludable. Amén, así es, Jorgito. Se nos fue el tiempo, pero no me quiero ir sin decirle a toda la gente que nos oyó. En el mundo tendréis aflicción. Este sistema anticristo tenemos aflicción por 2 sentidos. Primero, porque al estar derrotado se opondrá continuamente al avance del reino y habrá una aflicción de desgaste, pero tranquilos. Él ha vencido este sistema
y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y segundo, en este sistema anticristo, cuando nosotros nos alineamos a sus principios, sufriremos una aflicción muy fuerte, porque no fuimos diseñados para pensar como los del mundo. No fuimos diseñados para operar como los del mundo. Nosotros, recreados en Cristo, fuimos creados para aceptar gustosamente su gobierno en nuestra vida. Fuimos creados para aceptar gustosamente el experimentar su fuerza en tiempos de aflicción y en experimentar su poder para traer este dominio visible en las circunstancias más complejas. Así es que, amados que nos recibieron hoy, reciban nuestro abrazo. De todos saldrán adelante cuando terminemos nuestra oración así. Hágase tu voluntad y no la mía. Me alineo a tu gobierno, pero no solamente lo oro, sino que lo vivo. Sí podemos tener una certeza. Este reino está por encima de toda circunstancia y este reino está por encima de toda prueba y de toda dificultad. Y nosotros no estamos esperando el reino ni lo estamos buscando. Operamos ya en él, ya fuimos trasladados y esta mentalidad es la que tenemos que desarrollar. Mis amados, como siempre, excelente programa, excelentes participaciones. Continuamos la siguiente semana con la importancia de tener una mente gubernamental en el desarrollo de la excelencia en nuestra asignación. Así es que nos vemos pronto. Bendecidos, Pastor Rudy Ortegón. Gracias específicamente a ti en este sentido de que haber aceptado la invitación. Valoramos mucho que hayas estado con nosotros. Un gusto, apóstol, y gracias a todos. Gracias. Apóstol, Gracias, Rudy. nada más para que anuncies, por favor, para los que no estuvieron conectados ayer, del martes que viene al otro, reiniciamos, ¿verdad? Sí, gracias, Pastor Sergio. Reiniciamos dentro de 15 días nuestras reuniones presenciales a través de los discipulados que seguiremos transmitiendo, por supuesto. No hay una merma de la enseñanza para el que no está aquí en la ciudad, porque lo seguirán recibiendo, pero para las personas de Delicias y Chihuahua, en 15 días reiniciamos nuestras reuniones presenciales. Nuevamente, muchas gracias, les amamos mucho, un abrazo gordo, vayan y coman, espero que no sea pollo, bendecidos. Gracias a todos. Bye bye.